Las historias sobre extrañas criaturas en los caminos son comunes entre camioneros, y en esta ocasión, un conductor nos relata su encuentro con una de esas figuras sobrenaturales. Un grito que heló su sangre, una criatura inimaginable, y un llanto, el mismo de su pequeña hija, que resonó desde el asiento vacío a su lado. Lo que estás a punto de escuchar no es una simple leyenda, es el testimonio de una experiencia que te hará pensar 2 veces antes de conducir solo en la noche. En este contexto, déjame contarte una historia. Mi nombre es Javier, y lo que estoy a punto de contarles sucedió el año pasado, mientras estaba de paso por un remoto pueblo en Texas. Soy trailero, y en esa ocasión, me encontraba en una de mis rutas nocturnas. El lugar era uno de esos que parecen olvidados por el tiempo, con solo unos pocos ranchos cada tantos kilómetros. Un amigo mío, que vive en Austin, ya me había comentado sobre las extrañas historias que se cuentan por esas zonas, historias de brujas y seres oscuros como los famosos skinwalkers. A decir verdad, siempre me he mostrado escéptico ante todos estos temas paranormales, por lo que no le di mucha importancia en su momento. Sin embargo, esa noche todo cambió. Poco antes de que ocurrieran los hechos que les voy a contar, me detuve en San Antonio para cargar gasolina y comprar algunas provisiones para el trayecto. Me esperaban cerca de 6 horas de manejo sin paradas, así que quería asegurarme de tener todo lo necesario. Mientras hacía esto, hablaba con mi esposa por teléfono. Ella estaba en casa, tratando de dormir a nuestra pequeña hija, que justo acababa de cumplir 2 años. Mi esposa me mencionó que la niña estaba más inquieta de lo normal, y para intentar calmarla, puso el altavoz para que escuchara mi voz. Apenas me oyó, la pequeña intentó hablar conmigo, y enseguida rompió en llanto. Mi esposa quitó el altavoz, y me dijo que intentaría hacer que duerma. Colgamos, y subí al tráiler, algo pensativo. Habré manejado por alrededor de 2 horas, cuando ocurrió el primero de los eventos de esa noche. No era tan tarde, eran alrededor de las 11:30 cuando, de pronto, escuché un grito desgarrador que me heló la sangre. El sonido era inhumano, una mezcla imposible de llanto, maullido y gruñido que vibraba en el aire y se me clavaba en los huesos. El grito fue tan intenso que me hizo pensar que la criatura estaba a menos de 10 metros de donde yo pasaba. Con todas las luces del tráiler encendidas, traté de ver si algo se movía en la oscuridad, pero no había nada a la vista. Aunque intenté ignorarlo, todo ello me hizo sentir inquieto. No había avanzado mucho, cuando algo más empezó a llamar mi atención. Unos sonidos secos, rítmicos, que provenían de ambos lados del tráiler. Era como si escuchara cascos golpeando el pavimento, pero no podía ver nada en los espejos laterales. Ese sonido resonante me seguía a ambos lados, como si algo invisible estuviera galopando junto a mí. Aceleré, esperando perder los ruidos a mi lado, no obstante, estos se mantuvieron, repitiéndose una y otra vez, acompañando cada metro que avanzaba. Es importante recalcar que, todos esos sonidos extraños resonaban a pesar del ruido propio del motor del tráiler. Durante un par de minutos, los golpes persistieron. Entonces, comenzaron a moverse hacia la parte trasera del tráiler, y podía sentir cómo el sonido se extendía a lo largo de la caja, como si algo corriera sobre el metal. Luego, lo sentí en el techo, justo sobre mi cabeza, pesados pasos que se movían con rapidez, como si aquello que me seguía ahora estuviera explorando el vehículo. El gruñido volvió a escucharse, ahora más cercano, un tono bajo y gutural, como si estuviera al lado de mi ventana izquierda. Y entonces lo vi. A la tenue luz de los faros laterales del tráiler, vislumbré una figura espeluznante que corría a mi par. Era algo parecido a un lobo, aunque más grande, con movimientos antinaturales, como si sus articulaciones se quebraran y reacomodaran con cada paso. Su cabeza era una visión infernal, un par de enormes crestas, semejantes a las astas de un alce, surgían retorcidas de su cráneo, dándole un aspecto aún más monstruoso. Y sus ojos, eran grandes y brillantes, de un color amarillo profundo, que me miraban fijamente mientras mantenía el paso a una gran velocidad. Los ojos parecían tener vida propia, destellando como los de un búho en la oscuridad, pero llenos de una maldad que me dejó helado. Era como si, al mirarlos, aquella cosa intentara comprenderme, taladrando mi mente con su presencia.
La bestia seguía corriendo al lado del tráiler, inmutable, y yo, incapaz de acelerar más, sentía el sudor frío recorrerme la espalda, mientras mi corazón martillaba en mi pecho, y cada segundo que pasaba se sentía eterno. De repente, en medio de esa pesadilla, mientras trataba de mantener a la criatura en mi visión periférica, escuché un sonido que hizo que me congelara del terror. El llanto de un bebé. Venía claramente desde el asiento vacío del copiloto. El llanto era inconfundible, y lo reconocí de inmediato. Era el mismo llanto que había escuchado antes, cuando hablé por teléfono con mi esposa. Era el llanto de mi hija. Un nudo de puro terror se formó en mi estómago, y un terror irracional se apoderó de mí. ¿Cómo era eso posible? Mi hija estaba a kilómetros de distancia, durmiendo en su cama, o eso quería creer. No podía ser ella, no allí, en el asiento vacío a mi lado. El pánico me invadió de tal manera que por un segundo perdí el control del volante. Las llantas del tráiler chirriaron en la oscuridad cuando giré la cabeza hacia el asiento del copiloto, esperando ver algo, o alguien. Pero no había nada. Solo el asiento vacío y el frío implacable que parecía invadir el interior de la cabina. Me forcé a recobrar el control de mí mismo y del vehículo, dando un volantazo que casi me saca del camino. En ese instante, vi a lo lejos los faros de un automóvil que venía en dirección contraria, iluminando brevemente el desolado tramo de carretera. Y entonces, dejé de escuchar los ruidos de la criatura corriendo a mi lado. El resto del viaje lo hice en completo silencio, intentando asimilar lo que acababa de suceder. Mi mente trataba de encontrar una explicación lógica, no obstante, ninguna parecía tener sentido. Trataba de convencerme de que todo habían sido ideas mías, sin embargo, el sudor en mis manos y el latido acelerado de mi corazón me decían que lo que había visto era demasiado real. Al llegar a mi destino, todavía con los nervios de punta, le conté lo sucedido a la persona que recibiría la carga. Esperaba que me mirara con incredulidad o que se riera, pero su reacción fue muy diferente. Sin cambiar su expresión, me dijo en voz baja: No eres el primero que cuenta algo así. Muchos de tus compañeros han vivido experiencias similares al pasar por esa ruta. Mientras me lo decía, sacaba su celular, solo para mostrarme videos que habían subido a internet. En algunos se escuchaban gritos extraños, similares a los que yo había oído. Esos mismos gruñidos, esa misma mezcla inhumana de sonidos entre lo animal y lo humano que había acompañado mi trayecto. No pude evitar sentir un escalofrío al escuchar esos gritos de nuevo, esta vez a través de una pantalla, confirmando que lo que había experimentado no era producto de mi imaginación. Como se imaginarán, desde aquella noche, cada vez que paso por esa carretera, no puedo evitar mirar de reojo los espejos laterales, esperando ver algo moviéndose en las sombras. Algo que quizá, solo quizá, sigue ahí, acechando a los que cruzamos su territorio. Si el video te ha gustado, te invito a dejar tu like, y a suscribirte si aún no lo has hecho. Déjame saber tus inquietudes en los comentarios. Yo te leo. Sin más, nos vemos más adelante, con una nueva historia.